episodio de Podéis ir en paz es patrocinado por la abogada e historiadora colombiana Magdala Velázquez Toro, que escribe un texto sobre la vida de la valiente mujer María de los Ángeles Cano Márquez. Este texto hace parte de un libro llamado Pensamiento Colombiano del siglo XX, tomo 2, realizado por el Instituto Pensar de la Javeriana. María Cano fue nada más y nada menos que la primera mujer pública de la historia de Colombia. Tenía un espíritu tan transgresor y desafiante que se enfrentó a las tradiciones culturales de este país, especialmente a las tradiciones culturales sobre los papeles que supuestamente debían desempeñar las mujeres de clase media de su tiempo. María Cano nació en Medellín el 12 de agosto de 1887 y murió a sus 80 años en 1967. Fue, en resumidas cuentas, abro comillas, pionera antioqueña del movimiento obrero y popular a finales de los años 20 en Colombia, cierro comillas. Ella tuvo la desgracia de nacer en los inicios de lo que se llamó la regeneración conservadora, que se perpetuó en el poder por más de 40 años. ¡Qué horror! Este régimen, como todo lo conservador, fue excluyente, autoritario y confesional. María Cano no quiso someterse a ese régimen machista que circunscribía a la mujer de clase media y alta al hogar, es decir, el lugar era el sitio de la mujer de clase media y alta, el único sitio. En cambio, a las mujeres populares, a las mujeres más pobres, que también sufrían del machismo, a ellas sí se les permitía la doble jornada. Es decir, ellas sí podían trabajar, aportar económicamente a su hogar, pero también debían hacerse cargo de las labores de ese hogar. Y pues todo esto tiene toda una lógica porque, digamos, eran las mujeres pobres las que le servían a las familias de la clase media y alta. Obviamente aquí estábamos ante la famosísima doble moral tan propia de una sociedad conservadora. A María Cano, mejor conocida como María Cano, así todo pegado, María Cano, tuvo la fortuna de nacer en una familia de clase media humanista, de gente que había leído, de educadores, de artistas, de periodistas, de músicos, de poetas, de gente que en resumidas cuentas había tenido acceso a más información. Su familia no discriminaba por género, de manera pues que María Cano tuvo acceso a toda esa información, además de que estudió en un colegio laico. A María Cano le dio por escribir literatura junto con María Eastman y Fita Uribe. Ellas escribían literatura para el periódico Correo Liberal e hicieron parte de un fenómeno literario que se consolidó en el país en los años 20. Esto fue toda una novedad porque la mujer no había tenido hasta ese entonces un espacio para escribir, pero ellas afortunadamente encontraron un apoyo en Tomás Carrasquilla. Pero obvio que también encontraron mucha oposición. No faltó la parroquia que advertía sobre el peligro de las mujeres escritoras. Todavía, al sol de hoy, la escritura de la mujer está subvalorada, sobre todo la poesía. A partir de noviembre de 1923, María no solo escribió literatura, sino que empezó a escribir sobre temáticas sociales. Es decir, se metió en la boca del lobo. Una de sus primeras protestas fue contra la educación militar que se impartía a los jóvenes reclutados. También le dio por llevar la literatura y el conocimiento a los más pobres. Abogó por una biblioteca gratuita para el público en general y tuvo la nobleza de ofrecerse para leerles públicamente a quienes no sabían leer o a quienes ya habían perdido parte de su visión. Abro comillas, mis ojos serán sus ojos, mi palabra vertirá en sus almas el elixir del bien, cierro comillas. Finalmente pudo realizar este sueño y la biblioteca gratuita para el público abrió en mayo de 1924. Y fue precisamente en esa biblioteca municipal donde comenzó a acercarse a los obreros, a los artesanos, a los contratistas y a los maestros de obra, quienes la proclamaron como la flor del trabajo. Con ese nombre comenzó su vida pública, empezó a visitar fábricas, talleres, cárceles y a trabajar en comités y comandos populares. Se convirtió en una abanderada de los derechos de los trabajadores. De junio de 1925 hasta noviembre de ese mismo año, escribió 12 actas que daban cuenta de las condiciones tan precarias en las que trabajaban y vivían los trabajadores. En esas mismas actas quedaron las quejas y peticiones que ella les había hecho llegar a los empresarios y a los dirigentes.
Ella hizo parte del Comité Pro Presos y del Comité Departamental contra la Pena de Muerte y en defensa de las libertades públicas. Se puso a dar conferencias y siempre en sus intervenciones públicas hacía referencia a las ideas de justicia, igualdad, libertad y la educación popular. Contó con la fortuna de tener una buena oratoria y con su elocuencia agitadora se tomó plazas y calles de todo el país y enfrentó al régimen conservador, luchó contra la ignorancia en que mantenían, yo diría que mantienen al pueblo, para poder dominarlo, contra la explotación de los asalariados y contra la voracidad de las compañías yanquis. Para nadie es un secreto que esta lucha sigue vigente, las multinacionales de los países ricos vienen a explotar nuestra riqueza y aprovecharse de la mano de obra barata. A cambio, nosotros recibimos muy poco, el negocio siempre es mejor para ellos que para nosotros. Aquí traigo a colación una frase de Eduardo Galeano que me parece muy pertinente. Abro comillas, es necesario la miseria de muchos para que sea posible el derroche de pocos. Vuelvo con María Cano. Toda esta transgresión cultural que hizo, la hizo sin un hombre que la respaldara. Ella misma, sola, se enfrentó contra una sociedad pacata, moralista, doble moralista, controladora y excluyente. Exactamente lo que es y lo que sigue siendo el conservadurismo. María Cano ni siquiera se acicalaba como las mujeres de su época, no utilizaba artificios para adornar su cara, ni el corsé ni las fajas propias de esa época. En 1927 y 1928 recorrió el país en carro, mula, caballo, ferrocarril, por vía aérea y navegó nuestros ríos haciéndole propaganda al Partido Socialista Revolucionario y exponiendo sus principios de justicia, igualdad, libertad y la idea de la educación popular. Tocó puertas en el poder para que, abro comillas, el servicio militar obligatorio sea equitativo y honroso o que no exista para que no sonroje el rostro de una nación que se llama libre. Y es que de verdad es muy paradójico que un Estado pregone la libertad y obligue a sus ciudadanos a prestar servicio. Yo, por ejemplo, jamás habría prestado servicio militar, no solo porque no tengo las capacidades físicas, sino porque no quiero empuñar un arma, no quisiera enfrentarme a la posibilidad de matar a otro, ni me gusta la obediencia debida. Además de que no me gustan las instituciones tan jerárquicas y verticales. Yo, por ejemplo, pienso que los miembros de las fuerzas militares deben ser llamados héroes por muchas de las labores honorables que realizan. Pero cuando mandan a un joven a la guerra y le dicen héroe, pues eso es estimular la guerra. En realidad ese joven es una víctima. Pero bueno, vuelvo con María Cano. El caso es que María, a todo donde llegaba, era recibida por una multitud exaltada que se moría por saludarla, por conocerla y por mostrarle su apoyo. Por supuesto que por esto fue detenida varias veces. Enfrentarse al poder no es nada fácil. Todo se empeoró para ella en 1928, después de la masacre de las bananeras a finales de ese año. Todos sabemos que el ejército de Colombia, amenazado por Estados Unidos, disparó a los trabajadores de la United Fruit Company que estaban en huelga. Una huelga de nada más y nada menos que de 25.000 personas que vivían en la miseria y que pedían mejores condiciones laborales. En realidad fue un pliego de 9 peticiones que ustedes podrán investigar y decidir si eran justas o no. El caso es que el ejército abrió fuego y murieron un número indeterminado de personas. Las cifras van desde 800 a 3.000 muertos, cuyos cadáveres fueron supuestamente arrojados al mar. Las cifras oficiales del gobierno admiten que murieron entre 15 y 20 personas. Una diferencia muy abismal con las demás cifras. Y además, tan raro que haya tanta diferencia entre las cifras oficiales y las demás cifras. Lo cierto es que hubo una masacre. De eso no hay duda. Y después de esa masacre hubo asesinatos selectivos de líderes sociales. Todavía hay muchos asesinatos de líderes sociales. Por ejemplo, en lo que va corrido del año, hasta septiembre de 2016, han asesinado a 49 defensores de derechos humanos. Es tan escandaloso el asesinato de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia que hasta la Unión Europea nos hizo un llamado de atención y mostró su preocupación. Prosigo con la historia de María Cano. Después de la masacre de las bananeras, María es llevada a la cárcel y el Partido Socialista Revolucionario se fraccionó y de ahí nació el Partido Comunista el 17 de julio de 1930. Tan raro que es ver a la izquierda dividida, hasta el sol de hoy.
El caso es que María fue expulsada del partido con un argumento ridículo. Según cuenta Alfonso Acosta Restrepo, amigo y compañero de ella, a María Cano la echaron porque, abro comillas, el pueblo antioqueño es antimatriarcal y la presencia de una mujer entre los obreros los asusta, los espanta, los obreros no quieren tener cuentas con mujeres. Hágame el favor. ¿Qué tal el machismo? A María le toca entonces, en 1930, vincularse como obrera de la imprenta departamental de Antioquia, donde trabajó hasta 1947. Después de apoyar la huelga del ferrocarril de Antioquia en 1934, María Cano se suma en un completo mutismo, es decir, desaparece de la vida pública. Sin embargo, su recuerdo seguía tan vivo que en Medellín las familias cuidaban mucho a sus hijas para que no terminaran convertidas en mariacanos, un término que se acuñó para todas las jóvenes rebeldes o simplemente jóvenes que manifestaban algún asomo de pensamiento crítico o que se cuestionaban algo. En 1945 el movimiento de mujeres sufragistas, estas mujeres que peleaban por tener el derecho al voto, la homenajeó en su ciudad natal y fue en esa ocasión que María Cano pronunció su último discurso. Hasta aquí llegamos con la historia de María Cano. Quien quiera profundizar puede buscar en YouTube la película María Cano de Camila Lobo Guerrero. Ahora sí me despido, esto ha sido todo por este capítulo. Podéis ir en paz.